importante porque aborda tal vez uno de los temas más importantes que hay o el reto más importante que tiene nuestro ecosistema, que es movilizar capital de riesgo. Y tenemos como invitado al equipo de Bancoldex, así que muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias también a Ruta N por todo el esfuerzo que ha hecho también desde su lado para darnos feedback acerca de las oportunidades que hay en este escenario, del aprendizaje que tienen en el caso de Medellín movilizando capital de riesgo. Y en ese sentido, pues vamos a tener una agenda que tiene varias partes. Una primera es aprovechar que nos estamos encontrando todos los miembros hoy para darles un pequeño update que nos permita entender dónde estamos. Después va Juan David a conducir toda esta conversación con el equipo de Bancoldex, que Juan David ha estado muy metido en el tema de estructuración de fondos de inversión, para que nos pueda dar un poquito de contexto de cuál es el tema, por qué este tema es tan importante. Y tercero, va a venir el equipo de Bancoldex, nos va a contar cuál ha sido la trayectoria que ha habido en estos temas, por qué estamos llegando al punto en el que estamos como país y cuáles son las oportunidades que se están abriendo. Y a partir de eso vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y vamos a cerrar con un recorderis del plan de actividades del Q3 de la Alianza, que está bastante movido y amerita que le hagamos un recordatorio pequeño antes de irnos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos, dos cosas importantes, darle la bienvenida y tenemos nuevos miembros, ya la Alianza tiene 40 miembros que hacen parte de ellas y quiero darle la bienvenida a Rotor, que por parte de la Universidad Nacional se une como promotor de la alianza, y tenemos también nuevos miembros que son JA del Río, que es una empresa muy interesante que va a venirnos a dar mucho soporte, y yo creo que para las startups es muy valioso porque JA del Río hace servicios de back office en todos los temas financieros para startups, lo cual puede ser muy interesante para quienes están creciendo. Saludes a Reinaldo, que está por ahí, y también Compensar, que es un gran jugador para Bogotá, que es uno de los socios claves del campus de ciencia y tecnología y que seguramente nos va a ayudar a movilizar el ecosistema mucho en nuestra ciudad. Entonces, habiendo dicho eso, pues entremos en materia, y es qué es lo que ha estado pasando. El año pasado, digamos que la gran conclusión que sacamos del reporte es que ya entendemos cómo se da la génesis del ecosistema. Colombia probablemente está en un nivel 2, es decir, tenemos claros unos nodos de ciencia, estamos empezando a crear nodos de negocios y eso implica impulsar incubadoras y aceleradoras fundamentalmente y entender cómo todos podemos también colaborar a acelerar y a generar intersecciones entre los diferentes actores para crecer, y tal vez a empezar a habilitar un tercer factor, que es cómo mejorar el acceso a recursos de capital de... Te pusiste en mute, Clau, y te dejamos de escuchar. Perdón, se puso solito. Entonces, ese es el tema, digamos que más, uno de los temas más importantes. Ahora tenemos una tarea enorme para poder dinamizar todo esto, y es poder entender dónde están los gaps de oferta y demanda de nuestro ecosistema. Hasta ahora tenemos una información mucho más intuitiva que cualquier cosa y necesitamos poderla desagregar de una manera mucho más específica. Con ese objetivo, desde principio de año contratamos una consultoría en cabeza de Miguel Flores, que ya algunos de los miembros de la alianza lo conocen, y a partir de eso estuvimos haciendo un benchmarking de buenas prácticas de servicios que hay en ecosistemas internacionales. Hay en este momento al aire una encuesta dirigida a los miembros de la alianza en las que les preguntamos detalladamente dónde están sus ofertas. Actualmente hay 15 miembros que ya diligenciaron esta encuesta, entonces la invitación ahí es: quienes no se vean, por favor, pónganse la camiseta y diligencienla. Y al mismo tiempo también se lanzó la encuesta a las startups para poder validar de esta oferta qué necesidades hay. ¿Esto con qué objetivo? Con que podamos el 28 de agosto, que nos vamos a encontrar dentro de la semana DIPTEC y que vamos a tener encuentro de miembros de la Alianza DIPTEC anual,
poder validar ese journey de servicios de tal manera que esta información les sirva a las organizaciones para ir perfilando cada vez más el rol que quieren jugar en el ecosistema, a quienes son inversionistas entender cuáles son los gaps que hay y a quienes son prestadoras de servicios poder tener clarísimo qué oportunidades hay y dónde pueden generar un mayor valor. Entonces, habiendo dicho eso, pues esa es como la gran apuesta. Y si hacemos muy bien la tarea, esto debería ser uno de los grandes entregables del reporte DeepTech 2025. Ahora, ese tema tiene mucho que ver con el tema de capital de riesgo, que da origen a esta reunión. Entonces voy a darle la palabra a Juan David Martínez, bienvenido. Juan David, como les decía, en el caso de la alianza y en cabeza de Olarte Moure, tiene mucha familiaridad con lo que ha ocurrido con esto. Entonces, bienvenido, Juanda. Cuéntanos un poquito cuál es el contexto antes de que podamos entrar en materia con el equipo de Bancoldex. Súper, Clau. Muchísimas gracias. Y bueno, un saludo especial a todos los que nos acompañan hoy. Trataré pues, de ser muy sucinto para dejar de pronto más tiempo y que nos cuente Guillermo y Jaime respecto a cómo Bancoldex ha jugado un rol muy importante en Industrial Venture Capital en el país, ¿no? Venture Capital en general como un catalizador de innovación en el país desde hace más de 15 años. Solo como para poder introducir el tema, es que el capital de riesgo definitivamente pues, cumple un rol fundamental y estratégico para pues, dinamizar especialmente pues, emprendimientos o de alta tecnología que tienen un crecimiento acelerado o también de emprendimientos deep tech. Digamos que esto no es algo nuevo. Desde hace muchas décadas en países desarrollados existe cierto tipo de práctica, de costumbre en desarrollar inversiones por parte de privados en proyectos que provienen de pues, tanto de universidades como de centros de investigación, así como también hemos visto pues, emprendimientos de alto impacto que se han desarrollado pues, no por el camino de ciencia o de laboratorios, que es todo lo que conocemos como pues, emprendimientos high-tech bueno, también de alta tecnología. En el sentido estricto de lo que pues, estamos nosotros trabajando desde Olarte Moure desde más de 3 años es precisamente en cómo desarrollar vehículos de inversión para emprendimientos de base científica, emprendimientos deep tech. Y en ese sentido, pues hay unos elementos simplemente como para describir y poner pues, en la mesa por qué es tan importante este tipo de recursos. Tienen que ver con algunas características inherentes a este tipo de emprendimientos. Entonces, creo que el principal, y digamos el que nosotros siempre resaltamos, es la capacidad que tiene el instrumento o la figura de Venture Capital para financiar alto riesgo, es decir, en donde hay alta posibilidad de fracaso en etapas tempranas, pero también hay alta capacidad o alta posibilidad de generación de ganancias. Adicionalmente, pues la validación tecnológica y de negocio, especialmente en países en vía de desarrollo, en donde no tenemos sistemas fuertes de ciencia, tecnología e innovación, en donde el porcentaje de inversión de investigación y desarrollo respecto al PIB pues, son números irrisorios, bajos, pues es muy importante también generar la confianza en el sector privado para poder lograr generar la escalabilidad en validación tecnológica y de negocio de muchas investigaciones que se desarrollan en universidades, en centros de investigación, pero que precisamente no tienen las características para poder ser activos invertibles. También este tipo de capitales pues, aceleran el proceso de escalamiento. Algo adicional que nosotros también resaltamos es la alineación de incentivos. Digamos que a través de Venture Capital o inclusive también pues, de recursos de ángeles inversionistas, el impacto que tiene este tipo de recursos para este tipo de proyectos es especialmente en la organización, tanto en la sofisticación de mecanismos de gobierno corporativo, planes de incentivos para alinear pues, intereses entre los mismos fundadores, aliados, inclusive también universidades y posibles compradores a futuro de estos productos, pues este tipo de instrumentos es muy, muy importante para que eso pueda ocurrir.
Y por último, me gustaría resaltar también lo que está tanto pasando en Colombia, pues de manera atomizada, pero creemos que cada vez más, es Venture Capital se está volviendo un catalizador de inversión pública y privada, es decir, se está volviendo un instrumento en el cual, y creo que con eso abro el espacio para que Guillermo y Jaime nos cuenten mucho más, en poder empezar a hacer coinversiones desde el sector público y sector privado, con el fin de dinamizar este tipo de innovación y pues, de un nuevo tejido empresarial basado en ciencia y tecnología. Dicho eso, pues en Colombia, Bancoldex, el Banco de Desarrollo Económico pues, del país, ha jugado un rol fundamental y por eso los quisimos invitar a Guillermo y Jaime para que nos cuenten un poco más sobre tanto la historia de Bancoldex, que pues, es un momento importante por los que estamos metidos en asuntos de Venture Capital, pero también creo que en este momento se está cumpliendo un hito bien importante y es la nueva estrategia de Bancoldex Capital o Capital Bancoldex en poder aumentar o de pronto hacer un giro en la estrategia y poder aumentar el desarrollo de fondos con nuevos gestores profesionales. Digamos que eso también abre una oportunidad para que puedan existir nuevos gestores que entiendan el mundo de ciencia, entiendan el mundo pues, financiero y el mundo del riesgo, para poder lograr pues, desarrollar este tipo de emprendimientos y tejido empresarial en el país. Me gustaría de pronto, Clau, con la diapositiva anterior, simplemente demostrar un poco lo que ha ocurrido con algunos de los emprendimientos que hemos venido, pues, digamos, apoyando, movilizando desde los temas de exposición, de comunicación, desde la alianza. Y es que a lo largo de estos 2 años han ocurrido ya algunos temas bien importantes en el levantamiento de capital. Digamos que hoy muchos de los emprendimientos que hacen parte de varias o más bien que han tenido su génesis en varias universidades que hoy participan en nuestra alianza, pues ya han logrado bajar la bandera, por llamarlo así, y algunos tickets bien interesantes para pues, series semilla o series A, que en total pues, se han movilizado aproximadamente los 4,5 millones de dólares. Aquí, pues la mayoría de estos inversionistas pues, han estado muy activos pues, en Colombia, creo que también, pues a partir pues, del rol que ha jugado la alianza, muchos de ellos son o aliados eh, o socios en algunos temas pues, de la alianza DeepTech, y como pues fruto de eso, creo que han ocurrido pues identificación de oportunidades que antes de pronto simplemente pues, no están tan fáciles de identificar. Listo, dicho eso, me encantaría darle la palabra a Guillermo, jefe de fondos de Capital Bancoldex, y a Jaime para que nos cuenten un poco más sobre qué ha hecho Bancoldex para fomentar la industria de Venture Capital y qué está pasando actualmente y por qué creo que hay una gran oportunidad, o creemos todos que hay una gran oportunidad para poder desarrollar nuevos fondos especializados en Deep Tech. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan David, Claudia, y a todos en la Alianza DeepTech, y muy buenos días para todos los miembros de esta alianza y todos los que están asistiendo a esta conferencia o este webinar. Como dice Juan David, mi nombre es Guillermo Martínez, jefe de fondos de capital en Bancoldex. Ya llevo 8 años, un poco más de 8 años en la entidad, con un rol principal de construir un portafolio de inversiones que ya vamos a ver más adelante. Y hoy me acompaña también Jaime Díaz, ejecutivo, administrador de portafolio, a cargo de realizar estudios, seguimiento a todo nuestro portafolio de inversiones a lo largo de los activos alternativos. Agradecemos el espacio hoy para hablar sobre el rol que ha hecho Bancoldex en este activo que a veces no es tan conocido, y también sobre Bancoldex. Para aquellos que no nos conocen, Bancoldex pues, es el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia. Nacimos hace más de 30 años con una función específica hacia todo lo que tiene que ver con exportaciones, pero a medida que fue el banco evolucionando, esa labor fue creciendo para hoy estar mucho más dirigidos a apoyar toda la actividad productiva de las MIPYMES, internacionalización de empresas y en general promover un desarrollo empresarial sostenible. Para realizar todo esto, Bancoldex cuenta con un portafolio de productos y servicios ampliamente conocido, especialmente en la línea de crédito y garantías. Tal vez muchos acá conocerán si son colombianos. La gran línea de trabajo de Bancoldex es el crédito y un fortalecimiento empresarial,
Y el crédito lo hace de dos formas, por medio de una red de aliados financieros a través de lo que llamamos redescuento banca de segundo piso, y hace unos 5 años directamente hacia las empresas con un gran enfoque hacia las grandes empresas y corporativos. El banco también presta toda una serie de servicios complementarios, desde una banca de inversión, coberturas cambiarias, una plataforma de microcrédito y unos temas de educación en Conecta Digital, pero tiene una línea que a veces es menos conocida de productos, que es la inversión en fondos, sobre la cual les vamos a hablar hoy. Bajo esta línea, lo que hace Bancoldex es prestar toda una vía de soluciones financieras a través de fondos de capital. ¿Cómo lo hacemos? Bancoldex actúa principalmente como inversionista de estos fondos y como un promotor de la industria colombiana y latinoamericana. Si bien creo que casi todos manejan el concepto de fondos de capital, pues solo vamos a recordar este concepto de manera general y por qué es relevante para lo que estamos aquí en Deep Tech, pero sobre todo en emprendimiento, como ya ahorita lo hablaba Juan. Los fondos de capital pues son básicamente instrumentos de inversión, instrumentos que agrupan recursos de diversos inversionistas, y esos recursos agrupados en una sola bolsa se inyectan a través de capital o cuasi capital a empresas y proyectos productivos. Esto lleva operando por décadas en el mercado internacional, un poco más reciente en Colombia, y nació con el objetivo de invertir en empresas que no estaban listadas en los mercados públicos de valores y que los inversionistas veían valor. Se fue expandiendo poco a poco para invertir también en empresas con mayor nivel de riesgo, como ya lo hablaba Juan, y para darle cabida a otros inversionistas que estaban buscando inversiones a más largo plazo y algunas rentabilidades distintas a lo que te ofrecía el mercado público de valores. Ahora, un fondo de capital, ese dinero que inyecta, más allá de solo dar ese equity o quasi equity, tiene una labor de generar valor a todas las compañías y proyectos en los que inviertan. ¿Por qué? Porque en la medida que genere ese valor es que va a poder venderlas en un futuro a un mayor precio y que así va a dar una rentabilidad a los inversionistas. Toda vez que estos son instrumentos con una vida finita, una vida que va de 10 hasta 15 años en promedio, dependiendo de la estrategia del fondo. Entonces, quien reúne todos esos recursos, que es un gestor profesional, que es el equipo experto en realizar las inversiones, adicional a inyectar este capital, genera todo un dinero inteligente, una generación de valor que llamamos un dinero inteligente, que tiene que ver con buenas prácticas, una gerencia experta en la compañía o en el proyecto, mejorar el gobierno corporativo o implementar el gobierno corporativo cuando no lo hay, ampliar las redes de negocios en términos de proveedores, de clientes, de nuevos mercados en los cuales esa empresa que invirtieron esté llegando o quiera expandirse, y en general apoyar toda la expansión de las empresas. Existen diversos tipos de fondos de capital que en Bancoldex los clasificamos dependiendo del nivel de la etapa de desarrollo de la empresa. Los que ustedes pueden ver diferentes tipos de clasificaciones en la literatura, pero aquí lo que utilizamos es según el nivel de desarrollo de la empresa, desde que hay un plan de negocios hasta una empresa madura, pues existen fondos de capital que van a estar interesados en invertir en esas compañías. Como ya se mencionaba, los inversionistas ángeles son usualmente aquellos que apoyan a las etapas iniciales de fundación de una empresa, además del capital propio del emprendedor, pero luego de eso pues hay unos fondos de capital semilla que no operan mucho en Colombia, pero que están hechos para precisamente financiar las primeras etapas y poder sacar un producto mínimo viable básicamente. Para que así inicie la compañía y empiece a crecer exponencialmente, y están estas startups o inicio de las compañías, empiezan a expandirse, donde ya entran los fondos de capital emprendedor un poco más tradicionales, de venture capital, desde una etapa post-semilla o pre-serie A, digamos, aquí hay nombres, hay de todo, pero para crecimiento acelerado de la compañía. Las compañías continúan expandiéndose y creciendo y llegan a un nivel de consolidación, especialmente cuando ya empiezan a mostrar algo de rentabilidad y a disminuir el grado de crecimiento de sus ingresos para ser un poquito más plano. Empiezan a ser ya más maduras, más grandes, a expandirse a nuevos mercados y requieren dinero ya de fondos de capital de crecimiento o de adquisición, que llamamos capital privado o private equity, para que al final, pues en una teoría, esas compañías lleguen al mercado público de la bolsa de valores. Digo una teoría porque no suele pasar en nuestros mercados emergentes. A lo largo de todo esto también no funcionan algunos fondos de deuda privada, puede haber deuda para emprendimientos como deuda para empresas consolidadas. Pero existe todo un universo de fondos de capital. Y a esto fue lo que se enfrentó Bancoldex hace 16 años, en 2008, cuando decidió complementar los productos de deuda que tenía con un producto de inversión en fondos de capital. ¿Por qué hizo esto la entidad? Bancoldex, a lo largo de todos esos años operando, se dio cuenta que no todas las compañías requieren deuda, algunas requieren equity, y más que solo el equity, requieren un socio estratégico que los ayude a crecer según su grado de desarrollo y según sus planes estratégicos.
Bancoldex, si bien es un banco de desarrollo de capital o de acciones, nuestro mayor accionista es el gobierno, pues seguimos siendo un banco vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde bajo las reglas colombianas los bancos no podemos tener acciones de compañías del sector real. Sin embargo, sí tenemos algunos temas especiales que nos permite utilizar algunos vehículos de inversión, como los fondos de capital, tema que no pueden hacer la banca comercial, y por eso el banco miró este instrumento como algo positivo en dos vías. Uno, es un instrumento que genera una rentabilidad, por lo tanto, desde un punto de vista de negocio es positivo para la entidad. Y segundo, tiene todo este esquema de dinero inteligente que nos permite ejecutar nuestra función última, que es apoyar el crecimiento de las compañías colombianas. Con esto en mente, el banco lo que hizo fue estructurar un programa de inversión que se llama Bancoldex Capital, pero está bastante dentro de la entidad. Bancoldex Capital es solo una marca comercial, para fungir como un inversionista más en este vehículo, acompañar a inversionistas en su mayoría privados, pero asegurarnos que se está movilizando capital hacia empresas colombianas, buscar lo que nosotros llamamos un efecto multiplicador hacia empresas colombianas. ¿Qué meta se pone el banco? Que por cada peso invertido, al menos 2 pesos lleguen a Colombia. O sea, que 2 veces se multipliquen nuestros recursos hacia Colombia. Esto se logra gracias a que hay recursos de otros inversionistas, por lo tanto, y en su mayoría son privados, por lo tanto, operamos bajo estas reglas de los privados, inyectamos las mejores prácticas a los fondos donde invertimos, prácticas que tomamos desde nuestras asociaciones que somos de inversionistas internacionales, de todo lo que la industria llama ahora, especialmente por fuera del país, y en compañía de unos inversionistas institucionales locales, y con eso buscamos que se movilice capital hacia Colombia. Ahora, nosotros o el banco cuando estructuró este programa de inversión, más allá de que los fondos invirtieran 2 veces en Colombia, se planteó unas generalidades de la política de inversión que hoy todavía se mantiene. El equipo gestor, ese gestor profesional que les dije que es el que reúne los recursos y es el que va a hacer las inversiones, generar valor y generar la liquidez o los rendimientos de los inversionistas, es clave en toda esta estructura. Por lo tanto, el banco busca 2 temas grandes dentro de este equipo. Primero, que sean gestores o equipos involucrados activamente en el ecosistema de capital privado colombiano. Pueden ser gestores internacionales, porque nosotros invertimos por fuera de Colombia, siempre y cuando, en gestores por fuera de Colombia, siempre y cuando vaya a llegar capital hacia Colombia, que los veamos involucrados aquí, que sean miembros de Colcapital, que también está en este webinar, que estén participando en eventos, que estén hablando constantemente con los empresarios, y eso es lo que buscamos más allá de la inversión que hacen en los fondos. También buscamos que tengan experiencia. Si bien Bancoldex como banca de desarrollo está abierta a invertir en gestores de primera vez, no significa que son personas que hoy se levantaron y mañana decidieron crear un fondo y no tienen ni idea de esto, sino que previamente por su experiencia profesional, porque trabajaron otros gestores, porque con sus propios dineros lo han invertido, por X cantidad de motivos, demuestran que tienen un track record en la tesis que nos están proponiendo invertir y que tienen un adecuado gobierno corporativo, quiere decir que tienen un comité donde toman las decisiones de inversión, una serie de comités donde los inversionistas podemos participar como observadores, que hay toda una serie de procesos claramente definidos. Ahora, el banco también dijo en qué voy a invertir, en qué tipos de fondos y en qué sectores. Se decidió que se invirtieran los fondos de capital que fueran los mismos sectores que como banca en general perseguimos con todos nuestros productos, y estos son los sectores de comercio, servicio, turismo, industria, pero eso nos deja abierta casi que toda la economía. Entonces fue más fácil de mirar qué tipos de fondos son los que vamos a invertir. Entonces, de todo ese universo de activos alternativos, el banco decidió invertir en aquellos que apoyaran empresas innovadoras de etapa temprana y de base tecnológica, y por lo tanto fuimos a fondos de venture capital, siempre y cuando estos no invirtieran en ideas de negocios, sino que ya hubiera un producto mínimo viable en adelante. Fondos que apoyaran las empresas medianas y grandes que están creciendo en el país o que están creciendo hacia nuevos países, por lo que fuimos hacia los fondos de private equity. Fondos que apoyaran proyectos de infraestructura productiva que apoya al comercio, a los servicios, a la industria, etcétera, por lo que vamos a fondos de infraestructura. Y en general, estos son los 3 grandes focos, a pesar de que tenemos algunos adicionales, como fondos de impacto y fondos de deuda privada, pero ese es el gran foco. Al final, Bancoldex define más como por qué tipo de empresa queremos impactar, y esos son los fondos que elegimos. Básicamente es más fácil decir en qué no invertimos. No invertimos en fondos de real estate o inmobiliarios, toda vez que esto es un activo que tiene suficiente apoyo del sector privado, no requiere una banca de desarrollo como nosotros. No invertimos en fondos de recursos naturales, aquellos que apoyan la producción primaria de alimentos, en cuyo caso pues tiene otro tipo de inversionistas y tiene además la banca de desarrollo enfocada en agro.
Y invertimos en fondos que no solo estén creados en Colombia, sino que pueden estar creados en el exterior, siempre y cuando sean fondos de capital. O sea, legalmente lo único que podemos hacer son fondos de capital privado por toda la estructura que tiene alrededor de esto. Entonces, con esto el banco empezó a invertir en 2009 y la estrategia de seleccionar diferentes tipos de fondos, pues nos ha permitido movilizar capital a diversos tipos de compañías. Entonces, aquí lo que hicimos fue resumir en diferentes momentos del tiempo cómo ha afrontado la construcción de portafolio Bancoldex. Y el banco inició con un enfoque sobre todo en capital privado, de crecimiento y de expansión, muy enfocado en Colombia, algo de infraestructura también colombiana, pero con menor exposición regional y empezando con algo de fondos de capital emprendedor muy colombiano. Hacia 2014 y 2018 empezamos a diversificar un poco más la estrategia y empezar a incentivar mucho más el capital emprendedor en un momento en que los emprendedores colombianos empezaban también a madurar. Claramente es muy diferente el ecosistema de emprendedores de 2014 a lo que es hoy 2025, pero empezaban a verse sus primeros fondos de gestores colombianos y gestores internacionales llegando a nuestra región. Entonces empezamos a hacer venture capital, pero de manera mucho más regional, incluso algunos fondos de deuda privada, aunque como el banco ahora, como les menciono, hace varios años ya hace deuda directamente a compañías, hemos dejado de hacer ese tipo de inversiones y continuamos haciendo inversiones en fondos de infraestructura y de crecimiento. Desde 2019 hasta 2023, como pueden ver, nuestro gran foco fue fondos de capital emprendedor. ¿Por qué? Porque empezamos a manejar recursos de terceros. Antes de esto hacíamos las inversiones solo con los recursos de Bancoldex y a partir de este año empezamos con recursos de terceros, más Bancoldex, a través de una estructura de fondos que les hablo más adelante, y con enfoque en una sola actividad que fue Venture Capital, y también empezamos un piloto en inversión de impacto. Entonces, esto nos lleva a 2024 a 2026, que es nuestra siguiente camada de inversiones, en donde pretendemos continuar con la inversión en emprendimiento, que yo ahorita más adelante Jaime les va a hablar cómo lo estamos abordando, infraestructura, volver a infraestructura con enfoque verde y social, continuar con la inversión de impacto y movilizarla mucho más hacia Colombia. Pero como pueden ver, pues Bancoldex ha buscado construir un portafolio diversificado de fondos. ¿Por qué? Porque eso nos permite impactar empresas y proyectos en diferentes sectores y etapas de maduración. Entonces, todo lo que vieron ahí se resume a que a marzo de 2025 el banco ha comprometido casi 400.000 millones de pesos a 26 fondos de capital y esos fondos a su vez lograron conseguir recursos por 5.6 billones. Nuevamente recordemos que tienen más inversionistas. Aunque la banca de desarrollo no es ajena a esto, en un estudio que hicimos, adicional a Bancoldex, de esos 5.6 billones, tenemos otras bancas de desarrollo, especialmente europeas, que representan alrededor del 25-26% de esos recursos, y el resto ya vienen inversionistas privados, especialmente seguros y pensiones. Con ese dinero, estos fondos han realizado 409 inversiones por casi 5 billones de pesos. Y como pueden ver, el primer objetivo que buscamos es cuánto logramos atraer hacia Colombia, que la mayoría de estos son internacionales. Logramos atraer 1.84 billones en lo que vamos de inversión de estos fondos. Estos fondos todavía tienen capital para seguir invirtiendo, lo que significa que superamos nuestra meta de 2 veces. De hecho, estamos en un 5 veces nuestro multiplicador hacia Colombia, pero a su vez estamos apoyando empresas de los principales mercados de Latinoamérica y movilizando capital entre nuestros países. Ven que México y Brasil, los otros mercados también que son grandes en la región, son per se nuestros otros mercados donde tenemos más exposición, y luego tenemos exposición desde Argentina hasta Estados Unidos. Los sectores también logramos que la estrategia llegara a impactar diferentes tipos de sectores estratégicos para el país y para la región. Por eso ven que el capital que está aquí dividido a la izquierda, esos porcentajes, con el capital de los 4.9 billones de pesos, ha llegado a temas de puertos, transportes o todo lo que tiene con infraestructura de la capacidad productiva nacional. 38%, que es un gran porcentaje de emprendimiento de base tecnológica, en donde los fondos de Venture Capital, por el enfoque que les damos dado a nuestro portafolio, pues han venido creciendo. Tenemos infraestructura social que complementa toda la capacidad productiva con educación, salud, vivienda, energía, etcétera. Y los sectores de consumo y servicios, y adicionalmente algo de industria con el 13%. De manera comercial, en la página web de Bancoldex hay toda una sección de inversión en fondos. En dicha sección pues se encuentran las generalidades de los fondos de capital y que ha hecho Bancoldex, pero encuentran un reporte o una sección que dice impacto en fondos de capital. Allí pueden encontrar un reporte anual que se actualiza hacia julio-agosto, o sea, en las siguientes semanas, meses estará actualizándose con corte a diciembre de 2024. Entonces, Y ya se te puso en mute el micrófono. disculpen. Les cuento que en la página web pueden ver un reporte anual y que allí pueden ver
todo el énfasis que hacemos del impacto que hemos logrado con un enfoque en Colombia. Todos estos resultados lo hemos logrado a través del programa de inversión de Bancoldex y del fondo de fondos que les comentaba antes. ¿Que un fondo de fondos qué es? Es básicamente un fondo de capital, como lo vimos antes, pero su objetivo no es invertir en empresas y proyectos productivos, sino que invierte en otros fondos de capital, de ahí su nombre, fondo de fondos. ¿Por qué existen este tipo de instrumentos? Porque algunos inversionistas no tienen suficiente capital propio para poder construir todo un portafolio diversificado de fondos de capital. Este es un activo que requiere diversificación y un amplio portafolio, por lo que aquí logra una escala de capital, una diversificación en diferentes fondos, diferentes gestores y a su vez muchas más compañías subyacentes y un conocimiento, un equipo que es el gestor del fondo de fondos, pues que ya debe tener suficiente experiencia invirtiendo en este activo para que los inversionistas pues le den sus recursos. ¿Cómo funciona esta figura que es el producto hoy que Bancoldex maneja para fondos de capital? Lo que hacemos nosotros desde Bancoldex es que empezamos a buscar inversionistas que deciden en qué estrategia quieren poner su plata o sus compromisos de inversión. Esto nace en Bancoldex no con un objetivo de competir con los privados y salir a buscar dinero de los privados y ser un asset manager gigante, sino con un objetivo de poder movilizar capital, especialmente de fuentes que no estaban movilizando capital hacia inversiones y en donde nuestro sombrero de ser una entidad mixta tiene algo positivo. ¿Y a qué me refiero? Fuentes como el gobierno colombiano. Entonces, lo que hacemos es visitar el Ministerio de Tecnología, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, mirar cuáles son sus necesidades y ofrecerles este vehículo como un complemento a sus planes estratégicos de apoyo a compañías y proyectos. Visitamos compañías o entidades más bien similares a nosotros o que tienen algo de capital público, nuevamente con el objetivo de poder movilizar ese capital. Claramente también tenemos algunos inversionistas privados que a lo largo del camino nos hemos encontrado, especialmente en oficinas de familia, algunas compañías de seguro también, que tal vez no han invertido tanto o cero en fondos de capital y les hace sentido hacerlo de la mano de nosotros. Ese es nuestro principal objetivo, más allá de competir con los privados, es ser un complemento buscando el dinero de otros que no han invertido en eso. Y esos son los inversionistas que buscamos. Nosotros trabajamos de la mano de nuestra fiduciaria, que es Fiducoldex, que es nuestro administrador del fondo de fondos, pero nuestra gran labor, una vez conseguimos recursos, es buscar fondos de capital en los cuales invertir esos recursos, con toda la experiencia que ya traemos. Normalmente ya llevamos 10 años antes de empezar a hacer esta figura invirtiendo en fondos de capital, y empezar pues a que esos fondos empiecen a invertir en compañías y proyectos, y así empezar a mover el dinero hacia las compañías, y en un futuro moverlo de vuelta hacia los inversionistas. Esto lo pueden ver con nuestra estrategia de Venture Capital y que viene al caso para mirar lo que hemos hecho en los últimos años con este enfoque. Entonces, en 2018-19 empezamos a buscar recursos para una estrategia enfocada solo en fondos de capital emprendedor que invirtieran en empresas latinoamericanas, siempre en Colombia, pero complementando Latinoamérica, en empresas desde etapa semilla hasta una serie B. Eso nos llevó a que logramos conseguir recursos de los inversionistas que ven allí en la diapositiva, donde tenemos un mix entre privados, bancas de desarrollo y algunas entidades de gobierno como el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Impulsa Colombia. Entonces, ese mix es el que persigue nuestro fondo de fondos. Igual perseguiremos a más entidades de gobierno, que esto creemos que hace un buen complemento con todos los programas que hoy existen para movilizar capital. Con ese capital que hicimos hasta finales de 2023, invertimos en 9 fondos de capital, casi 30 millones de dólares. Aquí les compartimos los nombres o los logos de estos fondos, que tal vez los identificarán algunos de ellos. Ellos que han hecho a la fecha, han invertido en 197 compañías, casi 320 millones de dólares, y nuevamente nos permite multiplicar el capital hacia Colombia. Colombia ha recibido cerca de 80 millones de dólares, nuevamente multiplicando los 30 o casi un poquito 30, menos de 30 que nosotros le comprometemos a ellos, pero a su vez nos ha permitido impactar empresas en países estratégicos para nuestros emprendedores. Y por verticales, pues fintech, software service e e-commerce es lo que más estamos expuestos. Si miramos solo Colombia, esos 80 millones de dólares en su mayoría llegan a empresas en Bogotá, pero buscamos que esté más allá de Bogotá. Medellín es la región que alcanza casi el 10% de este capital, en la cual además estamos trabajando con Ruta N en las nuevas estrategias que ya miraremos más adelante para poder incentivar una movilización de capital hacia otros focos o hubs de innovación como puede ser Medellín, Cali y Barranquilla y Cartagena. Y por verticales, software as a service es donde tenemos mayor exposición en Colombia, aunque fintech y foodtech también están allí.
También si miramos de esos nuevos 9 fondos de capital que invertimos, 7 son internacionales y son 2 locales. De esos 2 locales lo que hicimos, nuestros recursos lo que hacen es apoyar su crecimiento con nuevos fondos de capital, y con los internacionales invertimos en 2 nuevos fondos para que existiera nuevo capital para emprendimientos, y 5 ya tenían experiencia previa. Cuando miramos esos 5 que tenían experiencia o fondos previos, solo uno había invertido en Colombia antes de que nosotros invirtiéramos. Cuando nosotros invertimos, pues ya todos esos 5 han invertido en Colombia, y no solo es en número de inversiones, sino también el capital movilizado a nuestro país se ha incrementado. Y es por eso que hemos decidido continuar con esta estrategia de Venture Capital. Y a hoy lo que le ofrecemos al mercado es que nuestro fondo de fondos pues tiene una plataforma de capital privado que va enfocado en diferentes fondos de capital, desde adquisición y crecimiento, infraestructura, venture capital, impacto y deuda privada, pero donde puntualmente nos estamos enfocando en 3 de esas estrategias de 2024-2026, como ya les comenté un poco por encima antes. Estas estrategias que son unos fondos de infraestructura que nos permitan apalancar proyectos de energía, de generación de energía aparte de fuentes con base en fuentes renovables, eficiencia energética y transmisión de energía, e infraestructura social en sectores claves para la población colombiana, como salud, educación, energía, vivienda, movilidad y agua, que agua lo estamos viendo un poquito difícil, pero buscaremos más fondos. Vamos a saltar a la tercera, un tema que llamamos impulso territorial, que es de impacto. Estamos buscando fondos que por medio de una financiación mixta o un blended finance entre un instrumento de inversión más un instrumento de asistencia técnica, inviertan en micro y pequeñas compañías colombianas. Esta estrategia es solo para empresas colombianas, a diferencia de las demás que son regionales. Y además, dentro de Colombia estamos seleccionando regiones donde usualmente no se mueve el capital. Puntualmente estamos iniciando con la región amazónica y la región pacífica, y que sean modelos de negocio tradicionales, es decir, no de base tecnológica, pero que sí sean financieramente sostenibles e impacten positivamente a la población local. Y en emprendimiento tenemos 2 estrategias. La de la derecha, que se llama Capital para Emprender 2, es la tradicional, por decirlo en algún sentido, que llevamos ya varios años ejecutando, como les mostré antes en el ejemplo de fondo de fondos, en donde le hemos quitado algunos temas de desarrollo, invertir en fondos de primera vez, fondos con menos de 20 millones, y eso lo hemos reservado para la estrategia micro VC con un enfoque mucho más colombiano. Para esto estamos trabajando en dos grandes trabajos, digamos, una, búsqueda de recursos para todas estas 4 estrategias, y por el otro lado, construcción de portafolio. Las que ven que tienen unas manos es porque ya hemos conseguido los recursos iniciales y ya estamos operando. Aquí Jaime les va a hablar específicamente sobre micro VC. Gracias, Guille. Buenos días a todos. Perdón. Bueno, como Guille había mencionado, en nuestra experiencia como inversionistas de Venture Capital, hicimos 9 inversiones en fondos de capital emprendedor y encontramos que estos gestores son de muy buena calidad, pero nos faltaba gestores colombianos. Entonces, de esta manera, el foco o el objetivo o el compartimento, mejor dicho, para atender a gestores de primera vez colombianos es este compartimento Fomento Micro VC. Entonces, aquí nosotros queremos buscar un tamaño de 84.000 millones como objetivo y queríamos iniciar con 50.000 millones. De hecho, ya iniciamos operaciones. En diciembre del 2024, gracias al apoyo de Ruta N, logramos hacer el primer cierre con compromisos de 58.800 millones, de los cuales Bancoldex, para mostrar que teníamos alineación de intereses y carne en el asador, colocamos 45.000 millones. Aquí buscamos apoyar empresas en etapas tempranas, es decir, lo que mencionaba Guillermo, de buscar compañías en esa etapa mucho más temprana, después de inversionistas ángeles de base tecnológica, y aquí es donde ustedes digamos que pueden ser parte importante de esta estrategia, porque buscamos compañías, o podemos invertir en compañías fintech, en compañías de deep tech, perdón, de fintech, de SaaS, pero apalancadas en tecnología. Entonces, esto es súper importante para el ecosistema emprendedor. Queremos buscar fondos de entre 6 a 20 millones de dólares promocionados o gestionados por gestores colombianos, en su mayoría colombianos. Los de más de 20 millones los vamos a dejar para el compartimento de Capital para Emprender 2, que ese es el otro, digamos, vehículo grande en el que hacemos inversiones en emprendimiento. Aquí, como mencionaba Guillermo, es clave para nosotros que siempre buscamos un multiplicador de inversiones en Colombia. Entonces, queremos que por lo menos 2 veces el compromiso del banco se ha invertido en compañías colombianas, y podemos llegar a ser hasta el 40% del tamaño de cada fondo. De esta manera, queremos que este compartimento invierta entre 3 a 4 fondos de capital privado, de capital, digamos, de venture capital, de esos gestores colombianos, y construir un portafolio principalmente con exposición en Colombia, seguido de México, porque reconocemos que México es un actor o un país clave en el
venture capital de la región. Y también hemos visto posibles oportunidades, o los gestores han visto posibles oportunidades de inversión en emprendedores latinoamericanos que hacen o tienen compañías en Estados Unidos para mercado, digamos, latino. Y queremos llegar ahí a por lo menos realizar 30 inversiones por fondo, o sea, llegar a más de 100, a cerca de 100 inversiones en compañías de esta etapa. En el siguiente slide podemos ver qué es lo que hemos encontrado en el mercado. Entonces, nosotros en nuestra búsqueda de pipeline hemos encontrado que la mayor parte de los fondos que hemos contactado son fondos de primera vez, lo cual es importante para nosotros porque hace parte, digamos, de nuestro ADN de banca de desarrollo y queremos promocionar precisamente esa parte de la industria que no está desarrollada en nuestro país. La mayor parte de los inversionistas de esos fondos que hemos encontrado son inversionistas de alto patrimonio y les hace falta inversionistas institucionales. Entonces, nosotros queremos ser el primer inversionista institucional de estos vehículos para, como mencionaba Guillermo, impregnarles pues, las mejores prácticas con base en toda la experiencia que hemos adquirido invirtiendo pues, en los últimos años en cerca de 24 fondos de capital privado en toda la región e incluso también pues, a nivel global. Muchos de ellos tienen diversidad de vehículos en cuanto a la legislación en la cual están ubicados. Hemos visto vehículos en Delaware, en Colombia, en Ontario. Nosotros recomendamos que sean colombianos. O sea, si ustedes tienen el proyecto de formar un nuevo fondo para que nosotros podamos analizarlo, recomendamos que sea en Ontario, en Delaware, o incluso en Colombia, aunque Colombia puede ser muy costoso, pero esas son las regulaciones, digamos, que más conocemos y que más conocen los inversionistas e institucionales colombianos. Evitamos, digamos, temas como Islas Caimán, porque pues tiene como, digamos, cierto riesgo de información financiera. Si llegan, digamos, con fondos estructurados en otros países diferentes, pues nos tardaríamos mucho tiempo analizando la capacidad o, digamos, los desafíos legales que podrían tener esas jurisdicciones. Entonces es mejor, si ustedes tienen la iniciativa de formar este tipo de vehículos, que sean en estas jurisdicciones conocidas para los inversionistas. Encontramos que hay algunos fondos que ya han empezado operaciones con montos de $6 millones, entonces nuestro compromiso adicional podría llevarlos a cumplir o a llegar a una meta de 10, 12 millones de dólares para que continúen con su etapa de inversión, lo cual también es, digamos, clave en nuestro rol de banca de desarrollo, de apoyar a esos fondos a que logren pues sus cierres iniciales y que también los que ya están en operaciones pues logren un tamaño suficiente para cumplir con toda su etapa de inversión. Todas las compañías de este tipo de vehículos, al ser fondos un poquito más chiquitos, entonces van en etapas más tempranas, de presemillas, semillas, serie A, en empresas que tienen oportunidades atractivas. En cuanto a los gestores que hemos encontrado, son equipos que tienen experiencia. Muchos de estos fundadores o managing partners de estos gestores son personas que tienen experiencia invirtiendo con recursos propios en venture capital como ángeles, o también que vienen de aceleradoras o son aceleradoras que quieren convertirse en gestores de fondos, lo cual, pues, digamos, es como el siguiente paso natural de este tipo de inversionistas y nosotros los podemos ayudar con esa, pues, a dar el siguiente paso gracias a nuestro vehículo. Los gestores, en la mayor parte de los casos que hemos visto, son socios, o sea, siempre buscamos que haya participación accionaria de las personas clave que van a atender o van a ejecutar la tesis de inversión de estos fondos. Entonces, encontramos estructuras en las que hay uno o dos partners. Nosotros siempre recomendamos que haya por lo menos dos, porque no nos gustan los fondos en los que toda la responsabilidad recae en una sola persona, porque si esa persona, pues, digamos, falla o tiene problemas o le ocurre algo, pues va a caerse toda la estrategia de inversión y por ende pues va a entrar en riesgo el dinero de los inversionistas. Entonces sí, le recomendamos a todos los que estén interesados en formar ese tipo de vehículos que pues se consigan un partner de toda su confianza y empiecen a montar una estructura pues para crecer, para no administrar un solo fondo porque Bancoldex nos va a invertir, sino que estructuren una compañía que prevalezca en el largo plazo y que podamos tener fondo 1, fondo 2, fondo 3, etcétera. Entonces, todos estos gestores que hemos encontrado también reconocen que pues por el monto que tienen y por los tickets que hacen, tal vez no pueden llegar a ser tan relevantes dentro del día a día de las compañías y tener posiciones accionarias de control, pero sí tienen toda la iniciativa de apoyar a los emprendedores al máximo de sus capacidades. Entonces, aquí hemos encontrado que estos equipos gestores, la forma en la que hacen el capital inteligente no es teniendo el control de la empresa, sino apoyando a los emprendedores con contactos, con nuevos clientes, con inversión, con contactos internacionales para que se puedan extender. Entonces, para nosotros es clave también
que estos gestores inyecten su conocimiento, experiencia y redes de contactos en las compañías, porque creemos que esta es una forma bastante importante de generar valor en el largo plazo. Aquí también tenemos una investigación, digamos, de términos generales, entonces queríamos como mostrarles un poco que buscamos que los gestores tengan participación dentro de los fondos en los que invierten, con compromisos de 1 a 5% del capital total comprometido en el fondo. En teoría, los management fees máximos que nosotros estamos dispuestos a asumir son del 2% y es lo que hemos visto, digamos, en la industria hasta el momento. Se recomienda una hurdle rate o tasa de retorno preferencial del 6 al 10% con un investment period de 3 a 4 años y un término de 10 años. O sea, estos vehículos son vehículos de largo plazo en los que los inversionistas esperamos pues empezar a recibir el retorno de la inversión entre los años 6 en adelante, dependiendo pues de cómo le va yendo a las compañías con las salidas. En su mayor parte de los casos, los fondos que hemos observado están buscando retornos netos para los inversionistas de entre el 16 al 25%, generando múltiplos de capital invertido de 2 a 4 veces, y también por el riesgo que asumen, pueden llegar a tener write-offs, que son, digamos, compañías que se liquidan o que no son exitosas, de entre el 20 y el 40%. Entonces nosotros ya contamos en este momento con un vehículo que está muy bien estructurado, ya tenemos la experiencia, estamos buscando nuevos inversionistas y también estamos abiertos a buscar nuevos gestores profesionales que puedan hacer parte de este fondo y pues que puedan llegar a ser parte de una inversión por parte nuestra. Otra de las ventajas que tenemos está en el siguiente slide, y es que nosotros somos ya un inversionista pues que inició a invertir en fondos de capital privado desde el 2009. Entonces tenemos ya desarrollado y probado un proceso de inversión que las personas o los potenciales, digamos, inversionistas de Venture Capital no lo hacen o no invierten en fondos algunas veces porque pues es un proceso que implica mucho análisis y mucho seguimiento. Entonces nosotros ya contamos con la experiencia de haber desarrollado este proceso de inversión que inicia desde un deal sourcing con nuestras redes de contactos y con la participación en eventos como este, por ejemplo, seguido de un proceso de screening en el que entramos en contacto con los gestores profesionales, entendemos un poco la estrategia del fondo, entendemos lo que hacen, su proceso de generación de valor, los sectores en los que se va a enfocar, las geografías en las que se va a enfocar, etcétera, y pasamos a un proceso luego de debida diligencia en el que tenemos la participación también de nuestro comité de inversiones, que es un comité pues compuesto por personas muy expertas en esta materia y pues también por nosotros mismos, que ya pues tenemos toda la experiencia acumulada desde el 2009 que estamos invirtiendo. Y también, una vez la inversión se realiza, nosotros le hacemos un monitoreo a todos estos vehículos y a las empresas que hay por debajo de esos vehículos, y hacemos como análisis de riesgo, reportería para nuestros inversionistas, hacemos visitas a los gestores profesionales, participamos en comités de vigilancia y les damos a nuestros inversionistas pues los reportes anuales, trimestrales. Hacemos también eventos anuales, annual meetings para pues intercambiar también todas estas experiencias e invitar a empresas para que expongan, digamos, toda su tesis o digamos que todas las buenas experiencias que han tenido y pues de esa manera incentivar el desarrollo del ecosistema en nuestro país. Y finalmente nosotros también tenemos como proceso, como deseo de apoyar no solamente a los fondos, sino también a los emprendedores. Hemos desarrollado, en el siguiente slide hay un enlace que les va a quedar, en el cual las compañías que han desarrollado, digamos, este tipo de modelos apalancados en el uso de tecnología, pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros los ponemos en contacto con toda nuestra base de gestores para que entre ellos pues exploren si hay la posibilidad de invertir en estas compañías y que reciban inversión dependiendo de su etapa, pues por los gestores o los fondos de inversión que están invirtiendo precisamente o que están abiertos en ese momento de tiempo para realizar inversiones. Entonces, como pueden ver, nuestro compromiso con el ecosistema está también del lado del emprendedor, ayudándolos con temas de conexiones y con capital inteligente, y también del lado de los inversionistas, ofreciéndoles una herramienta a través de la cual pueden construir un vehículo súper diversificado con mejores controles de riesgo, con un equipo experto en análisis de este tipo de inversiones que puede a su vez pues, hacer las inversiones en este tipo de vehículos que invertirán en las startups tecnológicas que necesitamos para el desarrollo del país. Y pues nosotros también, digamos que esto también nos pues beneficia al banco,
no solamente porque tenemos ahí pues unos recursos importantes comprometidos, sino también porque pues parte de nuestro éxito se mide en la generación del impacto que vamos generando. Entonces, entre más compañías y emprendedores colombianos logremos apoyar a través de todas nuestras iniciativas, pues vamos a contribuir de esta manera con el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, muy abiertos y súper invitados a que nos contacten si tienen conocidos de empresas que quieren ponerse en contacto con gestores profesionales, si ustedes quieren lanzar sus propios vehículos de inversión o si quieren o conocen a alguien que esté desarrollando ese tipo de vehículos, los pueden poner en contacto con nosotros. Ahí en el slide anterior estaba nuestro dato de contacto, nuestro correo electrónico. Y pues también si alguien está, digamos, interesado en conocer más sobre nuestra tesis de inversión, sobre nuestros procesos, sobre nuestras compañías o todos los fondos en los que hemos invertido, para aprender un poco más de esta industria, pues también súper bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, Jaime. Guillermo, muchísimas gracias por la presentación. Creo que muy al lugar y seguramente hay varias preguntas, pues yo tengo algunas, pero por favor, digamos, este espacio pues es para todos. Entonces, no sé si alguien quiere de pronto alzar la mano, hacer algún comentario, alguna pregunta. Eh, Perfecto, Gregorio. Hola, adelante. Hola, muchísimas gracias por la presentación, súper bacano. Pues yo ya había tenido una conversacioncita con el equipo, pero fue como muy enfocada, muy bacano ver todo lo que han hecho y la historia. Tenía una pregunta y es acerca de IPTEC. Justo esta semana, bueno, yo estoy aquí porque el vice de Ciencia y Tecnología de AFIT, que no podía venir, me invitó y me dijo que asistiera yo. Pues a Juan también de otra época, pero ya estoy trabajando en AFIT. Y esta semana tuvimos una conversación con un colombiano que hizo parte del equipo de The Engine, que es el fondo para invertir en Deep Tech. Yo voy a prender la cámara que ya me parqué, no importa que me dan en el carro. El fondo de Deep Tech de MIT. Y él nos decía que los fondos que ellos crean son de como 10 más 4 más 4, o sea, fondos que se puedan ir hasta 18 años pues, por las características de las startups que querían apoyar. Entonces, pues le quería preguntar a Bancoldex, pues, porque en AFIT hay un interés muy grande en apoyar pues, Deep Tech, y si sería posible que la universidad, de alguna manera, o sea, hay un montón de retos, pues, pero si la universidad lograra superar sus retos, sería posible construir un fondo y que ustedes invirtieran en un fondo con ese horizonte tan largo, o sea, un horizonte que se puede ir hasta 18 años. Obviamente, lo que nos decía él es respondiendo por la rentabilidad, o sea, el IRR, la TIR, hay que responder por ella, entonces pues habrá que hacer muchos más múltiplos para que esa rentabilidad funcione en 18 años en vez de 10. Pero bueno, la pregunta es si se podría tener fondos con estos que son más adecuados para IFTEC. Gracias, Gregorio, por la pregunta. Si quieres, Guilla, yo le respondo esta. Bueno, nosotros el estándar que tenemos es de 10 años y ese estándar se basa en, primero, los fondos con los que hemos contactado y también pues hemos visto que es el estándar de la industria. Dependiendo de la estrategia, a veces también los fondos, por ejemplo, de infraestructura o inmobiliarios tienen unos plazos más largos, entonces también digamos que no está sobre piedra que tienen que ser 10 años sí o sí, pero si llegan a ser 18, pues tenemos que sustentar en la tesis de inversión y dentro de las proyecciones, pues que esos 18 años sí son necesarios para lograr la madurez de este tipo de compañías. Que lo que mencionas es cierto porque el Deep Tech en particular requiere o tiene un nivel de riesgo y sofisticación un poquito más amplio que el Venture Capital tradicional. Entonces sí hemos observado que algunos fondos de este tipo a nivel, digamos, internacional, sí plantean unos periodos un poquito más largos porque estas compañías se demoran un poquito más en lograr, digamos, la maduración y en tener el producto mínimo viable para lanzar al mercado. Entonces la respuesta es, no está sobre piedra, pero si encontramos algo diferente a lo que es el estándar, pues tendría que venir muy justificado en la tesis de inversión y en las proyecciones.
Y Diego, Clarísimo, para muchas gracias. complementar, digamos, lo que menciona Jaime, y para cualquiera, lo que es analizar también, bueno, está Bancoldex, pero Bancoldex no es el único aportante. ¿Quiénes son tus aportantes? Es decir, la universidad, ¿qué riesgo es el que está dispuesto a tomar en plazos y en etapa? Pero supongo que no es el único dinero. Entonces necesitas complementar con una bolsa de dinero. Bancoldex tiene unas, digamos, nuestra política de inversión tiene unas generalidades como banca de desarrollo, pero no es usual de mercado como lo hablaba Jaime. Entonces tú necesitas otros recursos que vienen, supongo, de privados, otros inversionistas. Y al final eso es lo que te va a dar la suma de saber si un vehículo de 18 va a tener la posibilidad de operar o no. En nuestra experiencia de DeepTech, hablando con algunas universidades que están de afuera pues, que tienen un camino mucho más recorrido que el nuestro, hemos visto que a veces lo subdividen, porque tú tienes toda esta etapa 18, pero puedes tener más bien por compartimentos, por bolsillos, como quieras hacerlo. Y los inversionistas que tienen un riesgo más hacia los 10, 12 años pueden entrar en otro bolsillo donde caen las que ya pasaron la etapa inicial, que está en el riesgo de los demás inversionistas, quienes continuarán en ese otro nuevo bolsillo, pero separas un poco los riesgos como por bolsillos que van cayendo las empresas de uno en otro. Porque más allá de Bancoldex como Banca de Desarrollo, lo que nosotros decimos, bueno, ¿dónde van a venir tus otros aportantes o Sí. inversionistas? Y es allí donde, pues, muy honestamente, per se un vehículo de 10 años es a veces complejo de vender, uno de 18, buena suerte, pero entonces dependerá mucho también de cuánto va a poner la universidad, que otros están alineados en un tiempo tan largo, y más bien una estructura donde si bien hay un vehículo grande 18, abajo puede haber unas divisiones dependiendo del nivel de riesgo y la etapa de las empresas, que entran ya inversionistas que tienen apetitos por niveles de riesgo, digamos, y de tiempo. Sí, tienes razón, esa podría ser también una estrategia, tener una serie de fondos. Ahí me preocupa es el exit del primer fondo, pero bueno, buenísimo saber que existe la posibilidad y esto pues, ya, no hay un plan concreto ni siquiera, eso es para entender posibilidades. Muchas gracias. Súper. Pues te voy a hacer un par de preguntas, Jaime y Guillermo. Uno, pues obviamente tiene que ver con el reto de la industria sobre salidas y pues el retorno de los inversionistas, cómo lo afronta Bancoldex en general. ¿Qué medidas ustedes han tomado o otros socios o inversionistas de ustedes del fondo de fondos? Pues qué tan preocupante es el tema y cómo han visto la evolución pues, en ese frente. Sí, cuando hay claramente la salida es un tema relevante porque al final eso es un vehículo de inversión y pues busca generar unos retornos por dos temas, tanto una rentabilidad para los inversionistas como que haya capital para reinvertir en nuevos fondos. La industria, inicialmente, nuestras primeras inversiones, digamos que los gestores buscaban las salidas teóricas de salir a una bolsa de valores o a un instrumento de un mercado público. Eso pues nunca se ha dado de cara al venture capital especialmente y de cara pues a la realidad del mercado público de valores colombiano. Entonces, al final lo que tenemos es una evolución hacia unas ventas, hacia corporativos que han participado cada vez más en mirar emprendimientos que los unen a sus modelos de negocio. Sin embargo, pues no son múltiplos de venta o de salida muy elevados con respecto a lo que podría hacerse en un mercado público de valores, pero que sí genera una liquidez para los inversionistas. Y el otro mecanismo que se está utilizando cada vez más, pues son ventas en rondas posteriores en un mercado secundario. Aunque los fondos de capital entraron en una ronda semilla o una primera serie A, cuando están hacia la serie C en adelante, pues se busca que vendan su participación a ese inversionista que está entrando allí y que además le permite a la empresa pues un poco organizar y limpiar su cap table. De cara a lo que estamos viendo en este momento, sí es una preocupación de todos los inversionistas y no solo esto no es solo Colombia, Latinoamérica, esto es global. En algunas conferencias que participamos con inversionistas europeos y estadounidenses, es una preocupación que le está pasando también al mercado de ellos. Algo coyuntural que en los últimos 2 años, digamos que ha habido un menor ritmo de salidas a lo largo de toda la industria de activos alternativos, pero que deberá pues corregirse poco a poco en los siguientes años y eso pues también impactará positivamente a nuestra región. Entonces el efecto que vemos al final en nuestro programa ha sido pues una TIR que es un poco menor a la esperada por el efecto del tiempo, pero unos gestores que están muy involucrados en buscar nuevos tipos de mecanismos.
De cara a los inversionistas, por lo menos en emprendimiento no hemos visto algunas acciones distintas en los inversionistas con respecto a los fondos de capital. Sí, en otros tipos de fondos de crecimiento, adquisición, donde los mismos inversionistas pues están vendiendo sus participaciones en fondos que no han logrado salir después de la vida inicialmente planeada a otros fondos que se especializan per se en comprar esas participaciones en un mercado secundario. Entonces, hay un poco de todo, depende también del momento de cada inversionista y qué tanto necesita la liquidez en ese momento, pero la consecuencia que estamos viendo ahorita es que no hay más recursos para que se haya inyectado en nuevos fondos. La consecuencia de todo esto, más allá de que tienes una tira un poco inferior, que hay menos liquidez, es que los fondos que hoy están buscando nuevo capital están demorando más de 18, creo que 18 hasta 24, un poquito más de meses, en lograr los cierres de sus fondos. Y pues es donde cae, no hay capital aún disponible para volver a reciclar. Y eso es lo que hoy nos inquieta un poquito más. ¿Qué va a pasar con los siguientes fondos? A hoy, nuestro portafolio, lo que vemos de Latinoamérica, hay fondos que todavía tienen capital, pero ya están llegando al final de su vida o de su ciclo de inversión, van o ya están levantando su siguiente fondo y no hay suficientes inversionistas con capital disponible para alimentar a todos estos fondos que están saliendo desde Brasil, México, Colombia. Y allí creemos pues, que eso se va a reflejar en mantener el ritmo actual o incluso disminuir un poquito el ritmo de inversiones hacia nuestros emprendedores. Muy bien, gracias. Alexander, veo que tienes la mano levantada. Sí, buenas tardes, muchas gracias buenos días, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy ilustrativa y nos ha permitido pues entender muchas cosas que desconocíamos de Bancolles. La pregunta me surge es porque hablando con algunos emprendedores que han ido surgiendo en la universidad, que han recibido apoyo nuestro desde el Centro de Emprendimiento y nuestra oficina de transferencia, pues digamos que hay emprendedores que no están muy interesados en diluirse y el tema de capital de riesgo a veces les suena complejo, en fin. Entonces, no sé si entre esa línea de crédito que ustedes tienen para pymes han experimentado, han trabajado con spin-offs, emprendimientos basados en conocimientos surgidos en las universidades, cómo les ha ido con esa experiencia, porque creo que es un mecanismo que ha ido evolucionando en otros países y ya es un tipo de crédito con unas condiciones muy específicas para este tipo de empresas que están en esa etapa tan temprana, que tienen un riesgo alto. Entonces, no sé, quisiera saber si han tenido esa experiencia y si no, si la han pensado a futuro. Sí, gracias, Alexander. Efectivamente, haces un comentario adecuado y es, igual el capital de riesgo no es para todos los empresarios y emprendedores, esto tiene unos costos más allá de los financieros que uno podría llegar a ver, como diluirse, como compartir la toma de decisiones estratégicas, etcétera. Entonces es bueno saber pues, que no es para todos y el juego del venture capital pues tiene ciertas reglas que no le aplican a todo el mundo si no quiere como tener esas consecuencias. Dentro de eso hay mecanismos alternativos, sí. Lo que el banco ha hecho es, el programa de crédito directo para compañías de todos los tamaños es relativamente nuevo, por lo que por el momento está enfocado más a un menor apetito de riesgo, por eso está enfocado más hacia grandes proyectos corporativos y grandes compañías. Hemos trabajado con otras instituciones financieras, con grandes bancos, para, a través de los programas de asistencia técnica que damos, para intentar mirar en sus propios modelos de asignación o de medición de riesgo de crédito cómo se analizan las compañías en etapa temprana y que tienen otro enfoque, digamos, distintos a una empresa tradicional que pasa por el modelo de riesgo. Sin embargo, no todos han adoptado cambios en el modelo, todavía es bastante riesgoso. Y tal vez en estos años, pues que la banca se ha recogido un poco más, no hay todavía un gran apetito por moverse hacia ese tipo de emprendimientos desde un producto de crédito. El banco entonces complementariamente lo que ha buscado es mirar quién las puede estar financiando, donde hemos encontrado algunas fintech que van a unas pymes tradicionales, pero también busca financiar unos emprendedores en etapa temprana y desde nuestra labor de banca de segundo piso de redescuento, damos recursos a esas fintech. Entonces estamos tratando de ampliar nuestra red de fintechs, haciendo el disclaimer que ellos tampoco van a una etapa tan temprana. O sea, es realmente difícil llegar a conseguir un producto de deuda por varias fuentes para una compañía muy temprana. Pero lo que estamos buscando es tener intermediarios pues, que puedan o que estén dispuestos a tomar ese riesgo y que nosotros pues, le podamos fondear a esos intermediarios.
Estamos trabajando en ampliar nuestra red de fintechs, estamos pues mirando cómo evolucionan. Allí tenemos un tema de que a veces el patrimonio de ellos es pequeño porque no tienen unos requerimientos pues, de capital que tienen los vigilados más grandes, pero buscando internamente dentro del banco como nuestros propios modelos de asignación de riesgo, pero hacia intermediarios financieros, pues buscan de alguna forma apoyar estas empresas que crecen. Nuestro reto ha sido muy similar, que ahorita le comentaba a Gregorio, que decimos, listo, Bancoldex te apoya al comienzo, pero ¿dónde tienes a otros que te apoyen para que esto no se quede pequeño? Porque si no vamos a quedar ahí pequeñitos y pues no va a funcionar el modelo. Entonces eso ha sido uno de los grandes retos, buscar quién más acompaña estos esfuerzos. Pero por el momento, para pues, ser más concreto, Alexander, no está dentro del apetito de riesgo de crédito directo. Por el momento estamos muy enfocados en las fintechs, en nuestra red de aliados y que a través de ellos pues podamos llegar allí. Pero es algo complejo, se requiere todavía un capital del propio emprendedor, amigos, familiares, semilla, etc. Vale, muchas gracias por la respuesta, muy amable. Muy bien. Bueno, Alexander es el director de investigación de Universidad Autónoma. Ahora, Claudia, porfa, haz tu pregunta y también si puedes rápidamente introducirte, súper bueno. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas personas conocidas hoy conectadas. Mi nombre es Claudia Vanegas, profesional de innovación de la Dirección de Innovación de la Javeriana. La Javeriana lleva muchos años intentando a plantear un fondo de capital de riesgo realmente para apoyar las empresas spin-off que salen de las universidades. Más la pregunta es para Claudia y para la Alianza DeepTech, agradeciéndole obviamente a Guillermo y a Jaime su presentación de los temas de Bancoldex, es cuál es la brecha que tienen hoy, digamos, las spin-off que se generan en las universidades, que realmente son, ese DeepTech no es ni FinTech ni ese tipo de cosas, sino que son más temas asociados a biotecnología, a productos, por ejemplo, que generan mucho más riesgo, para los cuales los venture capital actuales desafortunadamente no, digamos, no apoyan. Entonces, la universidad pues estuvo promoviendo en el año 2022, sobre todo, y Grego, que está aquí conectado, nos acompañó en algunas de esas reuniones, la creación de un fondo de universidades, ¿no? De un fondo de capital de riesgo con aportes de las universidades para, digamos, financiar a estas empresas spin-off, pero desafortunadamente vino la crisis de las universidades y eso quedó allí muy pendiente, pero lo que digo yo es que si este llamado que se está haciendo desde la Alianza DeepTech es un llamado para que podamos seguir promoviendo la creación de este fondo, porque no creemos, y con Gregorio lo vimos en el año 2022, que crear muchos fondos de universidades así como aparte funciona, sino como un gran fondo, digamos, nacional, pero realmente pues, que sea para y esos sí tienen la paciencia, lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Quién se aguanta, ahorita que me preguntaste, buena suerte levantando el resto de la plata, ¿quién se puede aguantar 18 años? Una universidad, pues, si es para DeepTech. Perdón que me emocioné con tu speech. Lo que pasa es que yo también estoy emocionada, porque lo que yo veo es que si Claudia está metida en esto, significa que podemos trabajar en algo que sea de nosotros para nosotros, porque lo que estamos viendo es que desafortunadamente son muy pocos, creería yo que contados con esta mano en la región, que apoyan realmente estos emprendimientos. En Estados Unidos esta cultura es mucho más evolucionada, las mismas universidades tienen sus fondos y demás, y creo que si esta es como la oportunidad de que trabajemos, Claudia, en esto, pues digamos que la universidad ha recorrido un camino que nosotros pues podemos poner al servicio de esto que se quiere hacer, si se quiere hacer, y si eso es lo que estamos buscando, que sería maravilloso, un tema a nivel nacional realmente para apoyar a las DeepTech. Claudia y Gregorio, yo también les hago así,
Sí, es que esta es un tema de unas batallas larguísimas que nos hemos dado todos. Queríamos poner sobre la mesa esta oportunidad porque en el benchmarking que hicimos hay 3 escenarios, que es lo que les mostramos, como las Deep Tech ya están levantando plata primero. Segundo, muy poca de esa plata es colombiana, así que sería muy triste que en especial las universidades que se han esforzado tanto no tengan una participación relevante en estas compañías. Lo que estamos viendo es que entonces hay 3 escenarios. Un escenario es movilizar bonos de impacto, o sea, estructurar una figura de pago por resultados en donde hay que armar toda una arquitectura. La otra es decir, no somos capaces todavía de hacer un micro VC, hay que movilizar una estrategia de fondos sindicados en donde podamos hacer que confluya no solo la capacidad de aporte en dinero, sino en especie de una red tan diversa como la de la Alianza, en donde hay universidades, pero también hay champions del ecosistema que tienen naturaleza particular, como es el caso de Ruta N o Atenea o, o las cámaras de comercio que no pueden fungir como inversionistas directos en muchos de los casos, y donde además también están los corporativos que cumplen una función muy interesante. Y la tercera es los micro VCs, en donde, como vieron en esta reunión, pues donde hay una oportunidad de oro porque movilizar 6 millones de dólares en una comunidad como la que ya hemos ido estructurando no suena imposible, y tenemos la oportunidad de poder tener el apoyo de Bancoldex con ese aporte de otro 40%. Y adicionalmente creo que hay otro tema que no pasaba antes, y es que tenemos startups muy potentes que están levantando la plata, lo cual significa que sí hay deal flow y que la sinergia que se puede generar entre todos con las capacidades que ya hemos ido instalando hacen que conectar un ecosystem manager con un vehículo de inversión sea muy interesante. Entonces, pero como ya hemos dado tantas batallas, nosotros creemos que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y es una manera es generar una acción colectiva en la alianza para hacer que puedan hacer esos micro VC, pero por supuesto el gran objetivo de esta reunión era que todos pudieran ver la oportunidad y empezar un proceso de autorreflexión para saber si tenemos voluntad, interés de impulsar una iniciativa de esa naturaleza. Clau, yo creo que es muy importante de esta conversación que hemos tenido con Bancoldex y en su momento nosotros lo hablamos con Margarita, y es que un fondo que va a apalancar realmente Deep Tech no se comporta muy seguramente como lo mencionaron, ni en los indicadores, ni en las, como se movían esas cajitas, ni en las áreas de inversión. Esto es una cosa como totalmente diferente. Y en la medida en que eso se entienda, de que el comportamiento es diferente, y eso es fácilmente buscable en cómo se comportan los fondos, digamos, que de estos en Estados Unidos, que con toda digamos, con el compromiso del caso, el día que nos digan Bancoldex tiene para apoyar un fondo de este tipo, sepan que, por ejemplo, como dice Gregorio, pueda ser no un fondo de 10, sino de 18, o que de pronto las tasas no son del 16 al 25, sino un poco menores, no sé, pero que digamos que se entiendan que esto es diferente y que en el momento en que se apalanquen es porque entendemos que las condiciones pueden ser diferentes, pero no así que no tengamos, digamos, rendimientos al futuro buenos y demás, porque pues eso se ha probado con aquellos que tú dices que han apalancado Deep Tech en Colombia, que no están en estas latitudes, sino en otras. Tal vez a nosotros nos cuesta un poco más el riesgo que a los que están por allá arriba, simplemente. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, Clau, lo que nosotros podamos colaborar desde la Javeriana, súper dispuestos, y yo sé que Grego en esa mirada que está haciendo la cámara, él también siempre está súper dispuesto a ayudarnos con todo. Hay un equipo de gente que está alrededor de los VC que siempre han estado muy pendientes de este fondo del cual nosotros hemos hablado. Claudia, muchas gracias. Y muchas gracias pues, a Gregorio. Y bueno, vi la mano de Eugenio. Eugenio, no sé si te arrepentiste o No, o quieres era bueno comentario.
Oye, a ver, como consideración o mi opinión respecto del tema de las duraciones del vehículo, a ver, yo comparto que esto como que el subyacente es diferente a una fintech, un SaaS, eso es obvio, pero yo creo que la tesis de inversión del vehículo que uno arme define finalmente si vaya a demorar 18 años en dar retorno o 10. Porque en estricto rigor, si uno invierte en Deep Tech, pero no cuando la tecnología está en el estudio postdoctorado del investigador o en el laboratorio, sino que uno quiere invertir en el momento en que ya no está en la probeta, no está en la placa de Petri el producto mínimo viable, sino que estoy invirtiendo en la etapa en que lo que yo quiero pagar es su transferencia a mercado, o sea, los desafíos de manufactura y comercialización. Ahí 5, 6, 10 años son, o sea, debiera escalar esta cuestión y debiera tener incluso mejores retornos porque la tecnología debiera estar protegida. Entonces, yo creo que hay que considerar eso al momento de no solo pedir la plata o tratar de buscar a Bancoldex como el PI, sino que a cualquier LP. Creo que uno puede acercarse a la estructura de un fondo más bien, así como lo conoce cualquier LP, de 10 años, aun cuando estés invirtiendo en DICTE. Es una opinión lo que quiero compartir, no es una... No estoy diciendo quién tiene la razón o no, yo creo que la etapa en la que uno se sienta cómodo invirtiendo marca la diferencia de los parámetros del vehículo. Muy bien, Eugenio, y bienvenido siempre. Bacano. De pronto, pues yo tengo otra pregunta, no sé si alguien tiene una más para pues, aprovechar el espacio con Bancoldex, y es precisamente Wanda, esta conversación. nos quedan 10 minutos de anuncios, o sea que 3 minuticos ok. y... Tú nos dirás, exacto. De pronto, para cerrar este espacio, me encantaría también tener la visión de Bancoldex frente a Deep Tech y Colombia. Es decir, nosotros pues, comenzamos esta conversación, pues, Guillermo, yo creo que hace unos 4 años, de pronto con otras personas mucho más sobre Deep Tech, pero creo que el enfoque que ha tenido Bancoldex pues, en los últimos 4 años ha cambiado. Y quisiera saber un poco ustedes también cómo han visto digamos, esta subindustria, cómo la han visto de pronto evolucionar, algunos comentarios, sería buenísimo. Y no sé si de pronto las últimas personas que tienen la mano levantada, hacer su comentario y ya para cerrar. Claro, bueno, mira, yo no sé si el enfoque de Bancoldex ha cambiado, como que intentamos mirar y evolucionar con el mercado. Deep Tech es algo que hemos mirado desde que construimos portafolios de Venture Capital, pero también miramos, y es una gran variable, que es la que creo que ha evolucionado, Colombia dentro de toda esa realidad de Deep Tech. ¿Por qué? Porque no es que sea relativamente nuevo acá, pero es como más organizada la información frente a lo que teníamos antes. Y nuestro reto anterior, y ustedes han hecho un gran labor allí, de hecho, nuestro reto anterior siempre era saber cuáles son las oportunidades reales de inversión para un inversionista tradicional, entre comillas, dentro de Venture Capital, como ahorita lo hablaba Eugenio, dentro de Deep Tech. Cuando empezamos a mirar esto, pues veíamos vehículos que venían desde el Cono Sur, Chile, Argentina, donde veíamos un conocimiento, unos avances, pero donde Colombia no necesariamente tenía un potencial grande de inversión de estos vehículos. Y aún así logramos estudiar un par de ellos, pero cuando ahora es Deep Tech es tan amplio frente a la etapa en la cual puedes estar invirtiendo y más, que se nos proponía unos tiempos que, como los mencionaban ahorita en la reunión, pues eran muy amplios para lo que nosotros llegamos a mirar. Y decimos, tal vez esto nos suma dentro del mismo riesgo el cual estamos empaquetando las otras inversiones de Venture Capital. Entonces, lo que analizamos es, esto se requiere, pues, entender per se, no que sea transversalmente diferente a otro Venture Capital, que tampoco lo vemos como que sea exageradamente diferente, sí tiene unas particularidades, pero tampoco puede ser de unas condiciones tan diferentes porque está inmerso, digamos que en la misma realidad de esto tiene una escalabilidad y unos retornos y demás. Pero es allí donde hemos visto, bueno, en qué etapa sería la que naturalmente entramos, en una etapa de, digamos, de maduración, que esto pues te puede tener otra palabra, del momento de inversión o en el momento de las compañías, y es allí donde hemos visto que puede llegar a haber un potencial de unos vehículos de universidades, de otros agentes, de agentes dentro de salud, que ya por otro lado han hecho las inversiones iniciales y tienen ya un set o un portafolio
de algunas compañías que ya necesitan solo recursos para seguirse expandiendo. Y hacia allá es donde hemos querido sumar algún fondo con ese enfoque Deep Tech dentro de todas las verticales de VC, pero que se enmarque aún dentro de una lógica de Venture Capital y que otros actores más naturales para eso asuman los riesgos anteriores, si existen, y que nosotros lo complementemos, más como desde la parte de inversión. Hemos visto un avance en por lo menos mapear qué hay, entenderlo, cuáles son las oportunidades reales, y dentro de eso lo que hay que seguir entendiendo es cuáles son algunas oportunidades más de investigación y otras de modelos de negocio, que al final son lo que hace la parte de inversión. Entonces lo vemos todo como una red complementaria, de ahí que pues participamos acá y aplaudimos todo lo que han hecho, es porque es una red que va más allá de una parte, que es fondos de capital emprendedor, sino que trae todo otro set de actores que nos alegra oír conversaciones como la anterior de estructurarse y organizarse entre ustedes para que cada uno pues esté en las fases que no sé si naturalmente le corresponden, pero que pueden asumir esos riesgos, y nosotros sí estamos dispuestos a complementarlo, pero hoy todavía lo estamos viendo como lo complementamos una parte más natural de inversión para unos modelos de negocio que pueden generar toda esta escalabilidad, esta expansión, y que al final caen en vehículos de inversión. Es como lo estamos viendo. El hecho de tener la estrategia micro VC que mencionaba Jaime y que nos permite tener algunos riesgos adicionales o asumir algunos temas adicionales como unos vehículos más pequeños, algunos gestores de primera vez y un enfoque colombiano, entonces naturalmente también podría caber allí, donde per se tenemos unas diferencias con respecto al VC tradicional latinoamericano, y es allí donde queremos como llegar a calzar algún vehículo que tenga este enfoque de Deep Tech, pero nuevamente que no sea transversalmente diferente en los términos, porque pues al final no creemos que los inversionistas estemos todavía para asumir todo digamos, toda la etapa de vida, todo el ciclo y demás de esto, sino que debe haber otros que nos complementan en las etapas iniciales. Y como a lo que menciona Guille, nosotros Sí. de hecho ya analizamos uno de Deep Tech para el compartimento de movimiento micro VC, y digamos que nos calzaba la idea, el Deep Tech nos gusta, y sabemos que se ha venido fortaleciendo gracias a pues, todas las redes que ha venido desarrollando, pero lamentablemente el mismo mercado y dentro de los mismos, digamos, dentro del mismo equipo gestor, los socios que tenían como que no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo definir bien la tesis de inversión, entonces no lograron despegar. Entonces sí es clave que también los mismos gestores, cuando están estructurando el vehículo, pues sepan bien definir su tesis de inversión para que pues luego no la tengan o no entren en conflicto pues tal vez entre ellos mismos, porque tal vez no estaban alineadas las cosas que buscaban dentro de su mismo equipo. Entonces es clave que haya una alineación de la estrategia y que haya un entendimiento similar en todos los miembros del equipo gestor. Gracias, Jaime. Súper. Dice Copete, de pronto hay un comentario y después Claudia Benavides y cerramos con Claudia París. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy bien, gracias. Disculpe, Antonio Copete de la Universidad de AFIT, disculpen que no los pueda acompañar en toda la sesión, pero les agradezco por el espacio. Una pregunta que yo tenía es esta. Yo quería saber si ustedes pudieran mencionar por lo menos uno o dos casos de éxito, así que podamos decir, bueno, esto es exactamente lo que nos gustaría que pasara con emprendimientos Deep Tech financiados pues por los mecanismos de los que expuso Bancoldex, pues ya dado que ya son 15 años o más de experiencia con estos mecanismos, que ustedes pudieran decir, o sea, esos casos, pues en última los casos de éxito, digamos, son los que pueden ser más útiles como para entusiasmar a nuevos inversionistas en estas formas de inversión que sabemos que no han sido todavía tan comunes en Colombia. Gracias. Sí, mira, pues si nos preguntan a nosotros Bancoldex, acá no tenemos algún caso dentro de Deep Tech, que está bastante temprano. Lo que hemos visto recientemente en emprendimientos son compañías, por ejemplo, Symmetric, que está en nuestro portafolio. Si la han oído, pues Symmetric, una compañía de software as a service para una solución real para pymes, y viene levantando unas rondas de capital que empezaron con unos inversionistas latinoamericanos, donde está nuestro portafolio, y luego empezó a expandirse hacia unos inversionistas estadounidenses con unos bolsillos más grandes.
Entonces, al final lo que uno mira en esto, más allá de que el éxito está en la valoración, hay un valor grande, real y una rentabilidad allí para nosotros, es que buscamos, está dando solución a un problema real de empresas locales, sin necesidad de ser súper complejo, pero es una solución real que tiene una cabida en un mercado y bajo eso pues tiene unos aliados que son los gestores de los fondos que invertimos, que le han apoyado en direccionar su modelo de negocio, pero más allá de eso, buscar dónde están esos otros inversionistas internacionales que le van a dar ese capital para seguir creciendo. Ese tipo de temas que creemos que funcionan dentro de las inversiones, claramente ser innovadores y demás, pero al final estás solucionando un problema que realmente se siente en el empresariado o en los clientes finales, y eso pues te lo recompensa el mercado con unas rondas siguientes, con una valoración. Para ser rápido, porque ya sé que el tiempo está en contra nuestra. Super, Guillermo, gracias. Claudia, por favor. Gracias, es maravilloso el espacio y de verdad que celebro muchísimo, Clau, y esta articulación con Bancoldex y todo lo que están haciendo. Solamente quisiera, pues, como que generar dos reflexiones. Claudia Benavides de Incubar en el eje cafetero, que es importante este contexto para lo que voy a decir. Y es que este es un país de regiones y justo hoy están en el foro en Barranquilla sobre desarrollo territorial y en esta estructuración de fondos, pues normalmente la tradición y digamos que es un poco lógico, pero cuando vemos las dinámicas de quiénes son los que acceden, pues se concentra nuevamente en las ciudades principales. Entonces, yo sí creo que este debería ser un vehículo, pues digamos que articulado en un solo eje de Deep Tech. Sin embargo, es importantísimo que se busquen opciones, y Bancoldex lo dijo, somos banca de desarrollo, y banca de desarrollo sin desarrollo económico, y eso implica que a lo mejor hay que hacer otro tipo de esfuerzos para poder generar movilización o incentivos, y por ese motivo el bono por resultados puede ser un facilitador para poder romper a través de incentivos, barreras que territorios menos desarrollados puedan acceder y puedan movilizar. Yo creo que no podemos perder de vista esto. La carrera Deep Tech es una carrera global y Clau no lo ha dicho claramente, y cuando yo le hice una pregunta un poco ingenua de qué es lo que no teníamos las aceleradoras en Colombia para poder estar en ese mundo, la respuesta fue contundentísima frente a las conexiones globales. Sin embargo, eso haría que solo pocos puedan acceder. Yo creo que sí hay que pensar en cómo, y cierro nuevamente pues repitiendo, cómo generar incentivos que permitan a regiones menos desarrolladas, pero con gran potencial, como en el caso del eje cafetero, y habrán otras más, por supuesto, pero pues en el informe de IPTEC sabemos que tenemos un gran potencial por el número de investigadores per cápita que tenemos en la región, pues podríamos llegar a acceder. Era eso nomás, gracias. Bueno, gracias a todos. Estamos a un minuto, entonces voy a pararme aquí corriendo para mostrarles simplemente un recorderis, y es que tenemos una agenda de actividades súper intensas. Entonces, porfa, guarden sus agendas, porque vamos a tener ahorita, estamos en convocatoria de Sciencepreneurs, un llamado a urgencia. Hay becas para Medellín, hay becas para Cali. En el eje cafetero estamos pendientes de ver si logramos que nos tener unos apoyos. También en Bucaramanga y en Bogotá los Sciencepreneurs van a tener que pagar sus cupos. Entonces, si alguien se puede vincular con eso, por favor, álcenos la mano. Estamos saliendo a convocatoria esta semana para hacer el programa, y ese programa es clave porque es el que nos permite hacer scouting de talento. Segundo anuncio es semana del 26 al 28 de agosto, es la semana de IPTEC en Bogotá. Vamos a tener 26 Misión a Bogotá, 27 Summit y 28 Encuentro de la Alianza. Entonces guarden sus agendas, les va a estar llegando también todo el formulario para que se puedan registrar y para que se puedan postular también para ser host de talleres y de casos de éxito. Y el 28 vamos a tener Encuentro de la Alianza DIPTEC para hablar de esto y del Journey de Servicios. Y también, por último, también vamos a tener misión a Brasil en septiembre. Entonces, ya sé que hay muchos que se están moviendo, pero pues recuérdenlo, porque es importante poder empezar a comprar tiquetes y pasajes aéreos para los que van a asistir, para que pueda ser obvio. Con eso los dejo.
Ha sido mucho agradecimiento al equipo de Bancoldex que se ha reunido con mucha paciencia con nosotros para tratar de entender esto, para patinar todo lo que se viene por delante y bueno, vamos a seguirlos contactando para entender muy bien cuál es la intención y el interés que hay en estas cosas y cómo podemos desde la alianza movilizar este tipo de vehículos de inversión. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias, Guillermo, por todo. Gracias, Claudia. Gracias, Juan David. Gracias a todos. Gracias, Claudia, Juan David, gracias a todos. Hasta luego. Está la No, muchas encuesta, gracias. por fin, mándenos la encuestica rápido, es un segundo, el último mensaje para que podamos saber si vamos en el Gracias. camino que es. Antonio alzó la mano, pues Antonio no sé. No, fue por error, gracias por Bueno. Muy bien. Un abrazo Chao. a todos. Chao.